Frankenstein o el moderno Prometeo. Novela de Mary Shelley. Resumen. Narrativa introductoria del Capitán Walton. Frankenstein es una historia marco escrita en forma epistolar. Ambientada en el siglo XVIII, documenta una correspondencia ficticia entre el capitán Robert Walton y su hermana, Margaret Walton Saville. Robert Walton es un escritor fracasado que se propone explorar el Polo Norte con la esperanza de expandir el conocimiento científico. Después de partir de Archangel, el barco queda atrapado por un bloque de hielo en el viaje a través del océano Ártico. Durante este tiempo, la tripulación ve un trineo tirado por perros conducido por una figura gigantesca. Unas horas más tarde, el hielo se parte, liberando el barco, y la tripulación rescata a un hombre casi congelado y demacrado llamado Víctor Frankenstein de un témpano de hielo a la deriva. Frankenstein ha estado persiguiendo al hombre gigantesco observado por la tripulación de Walton. Frankenstein comienza a recuperarse de su esfuerzo. Ve en Walton la misma obsesión que lo ha destruido y le cuenta una historia de las miserias de su vida a Walton como advertencia. La historia contada sirve como marco para la narrativa de Frankenstein. La narrativa de Víctor Frankenstein. Víctor comienza contando su infancia. Nacido en Nápoles, Italia, en una familia adinerada de Ginebra, Víctor y sus hermanos menores, Ernest y William, son hijos de Alphonse Frankenstein y de la ex Caroline Beaufort. Desde muy joven, Víctor tiene un fuerte deseo de comprender el mundo. Está obsesionado con el estudio de las teorías de los alquimistas, aunque cuando es mayor se da cuenta de que dichas teorías están considerablemente anticuadas. Cuando Víctor tiene 5 años, sus padres adoptan a Elizabeth Lavenza, la hija huérfana de un noble italiano expropiado, con quien Víctor planea casarse. Los padres de Víctor más tarde acogen a otra niña, Justine Moritz, que se convierte en la niñera de William. Semanas antes de partir hacia la Universidad de Ingolstadt en Alemania, su madre muere de escarlatina. Víctor se entierra en sus experimentos para lidiar con el dolor. En la universidad, se destaca en química y otras ciencias, y pronto desarrolla una técnica secreta para impartir vida a la materia no viva. Emprende la creación de un humanoide, pero debido a la dificultad de replicar las partes diminutas del cuerpo humano, Víctor hace que la criatura sea alta, de unos 8 pies, 2,4 m, de altura, y proporcionalmente grande. Víctor trabaja en la recolección de órganos vitales robando osarios, morgues y atrapando y vivisecando animales salvajes. A pesar de que Víctor selecciona sus características para que sean hermosas, al animarla, la criatura es en cambio horrible, con ojos amarillos opacos y llorosos, y piel amarilla que apenas oculta los músculos y los vasos sanguíneos debajo. Repelido por su trabajo, Víctor huye. Al día siguiente, mientras deambula por las calles, se encuentra con su amigo de la infancia, Henry Clerval, y lo lleva de regreso a su departamento, temeroso de la reacción de Clerval si ve al monstruo. Sin embargo, cuando Víctor regresa a su laboratorio, la criatura ya no está. Víctor cae enfermo por la experiencia y es curado por Clerval. Después de recuperarse, se olvida de la criatura y se dedica al estudio de lenguas orientales de Clerval, que considera el momento más feliz de su carrera académica. Esto se interrumpe cuando Víctor recibe una carta de su padre notificándole el asesinato de su hermano William. Cerca de Ginebra, Víctor ve una figura grande y se convence de que su creación es la responsable. Justine Moritz, la niñera de William, es condenada por el crimen después de que el relicario de William, que contenía un retrato en miniatura de Caroline, se encuentra en su bolsillo. Víctor sabe que nadie le creerá si testifica que fue obra de la criatura. Justine es ahorcada. Devastado por el dolor y la culpa, Víctor comienza a escalar montañas en los Alpes. Mientras camina por el Mer de Glace del Mont Blanc, de repente se le acerca la criatura, que insiste en que Víctor escuche su historia. La narrativa de la criatura. Inteligente y articulado, la criatura relata sus primeros días de vida, viviendo solo en el desierto. Descubrió que la gente le tenía miedo y lo odiaba debido a su apariencia, lo que lo llevó a temerles y esconderse de ellos. Mientras vivía en una estructura abandonada conectada a una cabaña, se encariñó con la familia pobre que vivía allí y discretamente recogió leña para ellos, quitó la nieve de su camino y realizó otras tareas para ayudarlos. Viviendo en secreto junto a la cabaña durante meses, la criatura se enteró de que el hijo se iba a casar con una mujer turca a la que estaba enseñando su lengua materna, que la criatura escuchó en las lecciones y aprendió a hablar y escribir por sí mismo. La criatura también aprendió a leer por sí mismo después de descubrir una bolsa perdida de libros en el bosque. Cuando vio su reflejo en un estanque, se dio cuenta de que su apariencia era espantosa, y lo horrorizó tanto como horrorizaba a los humanos normales.
A medida que continuaba conociendo la difícil situación de la familia, se encariñó cada vez más con ellos y, finalmente, se acercó a la familia con la esperanza de convertirse en su amigo, entrando en la casa mientras solo estaba presente el padre ciego. Los dos conversaron, pero al regreso de los demás, el resto se asustó. El hijo del ciego lo atacó y la criatura huyó de la casa. Al día siguiente, la familia abandonó su hogar por temor a que regresara. Al presenciar esto, el monstruo renunció a cualquier esperanza de ser aceptado por la humanidad y juró vengarse. Aunque odiaba a su creador por abandonarlo, decidió viajar a Ginebra para encontrarlo porque creía que Víctor era la única persona con la responsabilidad de ayudarlo. En el viaje, rescató a una niña que había caído a un río, pero su padre, creyendo que la criatura tenía la intención de hacerles daño, le disparó en el hombro. La criatura luego juró vengarse de todos los humanos. Viajó a Ginebra usando detalles de una combinación del diario de Víctor y lecciones de geografía obtenidas de la familia. Cuando estaba en Suiza, se encontró con William, que al principio estaba asustado, y la criatura le sujetó la muñeca para calmarlo. Cuando el niño gritó su nombre completo y que tenía padres poderosos, esto provocó que la criatura matara al niño para fastidiar a Víctor. La criatura luego tomó el relicario de William y lo colocó en el vestido de Justine, incriminándola como la asesina. La criatura exige que Víctor cree una compañera femenina como él. Argumenta que, como ser vivo, tiene derecho a la felicidad. La criatura promete que él y su compañera desaparecerán en el desierto sudamericano y nunca volverán a aparecer si Víctor le concede su petición. Si Víctor se niega, la criatura amenaza con matar a los amigos y seres queridos que le quedan a Víctor y no detenerse hasta arruinarlo por completo. Temiendo por su familia, Víctor acepta a regañadientes. La criatura dice que velará por el progreso de Víctor. La narrativa de Víctor Frankenstein se reanuda. Clerval acompaña a Víctor a Inglaterra, pero se separan, por insistencia de Víctor, en Perth, Escocia. Viajando a Orkney para construir la segunda criatura, Víctor sospecha que la criatura lo está siguiendo. Mientras trabaja en la nueva criatura, lo acosan premoniciones de desastre. Teme que la hembra odie a la criatura, o peor aún, sea incluso más malvada que él. Aún más preocupante para él es la idea de que la creación de la segunda criatura podría conducir a la creación de una raza de seres tan fuertes como el monstruo que podría plagar a la humanidad. Destroza la criatura femenina inacabada después de ver a la criatura, que de hecho había seguido a Víctor, mirando a través de una ventana. La criatura irrumpe inmediatamente por la puerta para enfrentarse a Víctor y le exige que repare su destrucción y reanude el trabajo, pero Víctor se niega. La criatura se va, pero lanza una última amenaza. Estaré contigo en tu noche de bodas. Víctor interpreta esto como una amenaza a su vida, creyendo que la criatura lo matará después de que finalmente sea feliz. Víctor navega hacia el mar para deshacerse de sus instrumentos y se queda dormido en el bote. Se despierta un tiempo después y no puede regresar a la costa debido a un cambio en el viento, y cae inconsciente, a la deriva hacia Irlanda. Cuando Víctor despierta, es arrestado por asesinato. A pesar de la gravedad de los cargos, es recibido con simpatía por el magistrado a cargo del juicio, lo que sugiere que el caso se está desmoronando. Víctor es absuelto cuando el testimonio de un testigo ocular confirma que estaba en Orkney en el momento en que tuvo lugar el asesinato. Sin embargo, cuando se le muestra a la víctima del asesinato, Víctor se horroriza al ver que era Henry Clerval, a quien la criatura estranguló como parte de su promesa de matar a todos sus amigos y familiares. Víctor sufre otro colapso mental y después de recuperarse, regresa a casa con su padre, quien le ha devuelto a Elizabeth parte de la fortuna de su padre. Su padre no sabe la causa detrás de los asesinatos de William y Henry, pero siente una maldición y le ruega a Víctor que cumpla el último deseo de su madre de que Víctor se case con Elizabeth. En Ginebra, Víctor está a punto de casarse con Elizabeth y se prepara para luchar contra la criatura hasta la muerte, armándose con pistolas y una daga. La noche siguiente a su boda, Víctor le pide a Elizabeth que se quede en su habitación mientras él busca al demonio. Mientras Víctor registra la casa y los jardines, la criatura estrangula a Elizabeth. Desde la ventana, Víctor ve a la criatura, que señala burlonamente el cadáver de Elizabeth. Víctor intenta dispararle, pero la criatura escapa. El padre de Víctor, debilitado por la edad y por la muerte de Elizabeth, muere unos días después. Buscando venganza, Víctor persigue a la criatura por Europa y Rusia, aunque su adversario se mantiene un paso por delante de él en todo momento.
Finalmente, la persecución conduce al océano Ártico y luego al Polo Norte, y Víctor llega a un punto en el que está a una milla de la criatura, pero se derrumba por agotamiento e hipotermia antes de poder encontrar a su presa, lo que permite que la criatura escape. Finalmente, el hielo que rodea el trineo de Víctor se rompe y el témpano de hielo resultante llega al alcance del barco de Walton. La conclusión del capitán Walton. Al final de la narración de Víctor, el capitán Walton continúa contando la historia. Unos días después de que la criatura desaparezca, el barco queda atrapado por el hielo por segunda vez, y varios tripulantes mueren en el frío antes de que el resto de la tripulación de Walton insista en regresar al sur una vez que se libere. Al escuchar las demandas de la tripulación, Víctor se enoja y, a pesar de su condición, les da un discurso poderoso. Les recuerda por qué eligieron unirse a la expedición y que son las dificultades y el peligro, no la comodidad, lo que define una empresa gloriosa como la suya. Los insta a ser hombres, no cobardes. Sin embargo, aunque el discurso impresiona a la tripulación, no es suficiente para cambiar de opinión. Sabiendo que continuar seguramente resultaría en un motín, Walton acepta abandonar el viaje y regresar a casa, pero Víctor, a pesar de su condición, declara que continuará cazando a la criatura y se mantiene firme en que debe ser asesinado. Víctor muere poco después, y en sus últimas palabras le dice a Walton que busque la felicidad en la tranquilidad y evite la ambición. Walton descubre a la criatura en su barco, llorando el cuerpo de Víctor. La criatura le dice a Walton que la muerte de Víctor no le ha traído paz. Más bien, sus crímenes lo han hecho aún más miserable de lo que Víctor jamás fue. La criatura jura quemarse en una pira funeraria para que nadie más sepa nunca de su existencia. Walton observa cómo la criatura se aleja a la deriva en una balsa de hielo, para no ser vista nunca más. Fin.